Yo me acuerdo que, yo no sé, yo crecí en el rancho, cómo me costaba empezar fuego. Lloraba, no sé si por el humo o por la frustración. No era fácil encender un fuego. A veces la leña estaba verde y mi mamá me dejaba y tenía que prender el fuego en la mañana. Y tiene su que ver. No es fácil empezar un fuego. Entonces hay que ponerle, hay por ahí papel o paja o algo muy seco abajo hasta que agarre la madera gruesa, ¿no? Tanto es que usted sabe, no, pastor, que va a ser difícil. Entonces, ¿por qué usted cree que compra el charcoal, el carbón que ya tiene queroseno, tiene nafta? Porque usted le echa el cerillo y se prende, ¿no? Por eso, por facilitar. No es fácil prender un carbón que no tiene el químico. ¿Está de acuerdo conmigo? Ahora yo quiero decirte que Dios empieza el fuego. Dios empieza, si ya vimos Génesis, Dios empezó con la creación. El enemigo llega, afecta, daña su creación, destruye, mata. Dios dice, yo lo reconstruyo. Por eso es que Jesús resucitó en la cruz. Ahora estamos en ese tema. Todo comienza con Dios. Todo, ¿notaron? El avivamiento en la iglesia empieza con Dios. El avivamiento en la casa empieza con Dios. Pero ¿qué vas a hacer tú? ¿Qué parte del proyecto me toca? ¿Estás ahí? ¿Qué te toca a ti? ¿Qué me toca a mí como pastor? Yo tengo mi rol. Tú tienes tu rol como oveja. ¿Qué tienes que hacer? Este mensaje no fue nomás escuchar, me distraigo, oh, qué padre. Me voy a No, esto es para practicar la Biblia. Por eso dijimos que me toca, y ahí vas a escribir casi 4 puntos que te tocan a ti y a mí. En el mover de Dios algo tenemos que hacer. Algo que tocó mi corazón en un mensaje le di, no sé, hace 2 semanas, hace 3. Dije que nosotros tenemos privilegio que los ángeles no tienen. Y los ángeles son seres espectaculares, que a la presencia dice, ¿se acuerda que Daniel quedó dormido? Hablamos en Semana Santa cómo los guardias romanos quedaron como muertos al piso a la presencia de un ángel. Nosotros tenemos privilegio que los ángeles no tienen. ¿Y sabe cuál es eso? Es de compartir el evangelio. Los ángeles no hacen eso nos encargó Dios a nosotros. Entonces nosotros tenemos el privilegio de leer la Biblia, de cantarle. Ahora, ¿qué parte me toca a mí? Leo rápidamente un poquito del capítulo 2, dice, aquí vamos a ver, y hay la orden del rey Ciro movido, Dios movió el espíritu de Ciro, ¿se acuerdan? Dios movió, como lo movió a él, todo empieza con Dios. Después movió a la gente a salir. Ahora vemos el capítulo 2, dice, estos son los hijos de la provincia que subieron del cautiverio de aquellos que Nabucodonosor, rey de Babilonia, había llevado cautivos a Babilonia, y que volvieron a Jerusalén y a Judá, cada uno a su ciudad, los cuales vieron con Zorobabel, Jesúa, Nehemías, Seraías, Realaías, Mardoqueo, Bilsán, Mispar, Bigbai, Reum y Bana. El número, voy a leer nomás como unos 4 versículos, no se preocupen, ¿ok? Porque este es un capítulo de 70 versos. Usted lo va a leer en casa. El número de los varones del pueblo de Israel, los hijos de los paros, 2,172. 2,000 personas. A mí me llama la atención. Hay algunas iglesias que dicen, yo no sé por qué cuentan a la gente. Alguien dijo, nos vienen a contar como si fuéramos ganado. Perdón, somos ovejas. Jesús nos da ese título. A las ovejas se las cuenta. ¿Cómo tú te das cuenta? Al final del día de la jornada vas a poner tus ovejitas en el corral y que por ahí te faltó una. Si eres un buen pastor, 1, 2, 3, 4. En mi casa, ¿verdad? Jesse, Jeremy, Timoteo, las nueras, las nietas. La familia está creciendo, ¿no? Y hay gente que va a un bus con niños, hay por ahí 20 y los cuentan. ¿Qué tal si se te quedó? Contar es bíblico, ¿sabía eso? Entonces a mí aquí me llama la atención el pueblo de Dios, cómo empieza Dios. Cuenta. A Dios le interesa cada uno de sus
pequeñitos. ¿Estás de acuerdo conmigo? Mira, leo el 4. Dice, los hijos de Cefatías, 372 hasta 2:1. Los hijos de Ará, 775. Los hijos de Pahat Moab, de los hijos de Yeshua y de Joab, 2812. Hasta ahí paro. Notan, cada tribu, al final, la historia corta es que se forma un número de 50,000 con todas dice que los empleados eran como 3,000, los cantores eran como 2,000. Total, que el número que salió hacia Israel, 50,000 personas. Y esos 50,000 hombres, después de toda la terapia que pasaron, ¿qué pasaron, pastor? Estaban cautivos en Babilonia. Fueron llevados como una cárcel. Usted ya leyó la historia conmigo, Daniel, ¿se acuerda? De ahí Daniel era uno de los cautivos que fue llevado jovencito a los 15 años. Y en ese tiempo Daniel floreció, no importando. A Dios no le importa lo que el ser humano te quiere hacer. Te puede mandar una pandemia, te puede mandar opresores. A Dios le vale. Dios es poderoso, ¿entiendes eso? Quiero decirte algo más. Si tú estás viendo situación difícil, la gente, hasta los pastores, los cristianos, me cansa. Vivimos tiempos inciertos. Inciertos para ti, para Dios eso no es nada. Para Dios son tiempos espectaculares. ¿Estás de acuerdo conmigo? Estamos viviendo tiempos espectaculares, donde Dios se va a mover su poder, porque los tiempos son últimos. Estoy viendo videos. He visto como árabes, musulmanes, ex judíos están en una iglesia adorando a Dios. En una iglesia hay musulmanes, hay afroamericanos adorando, cantándole a Dios. Y yo, ¿sabes qué pensé? Dije, wow, cómo Dios está preparando su iglesia para su venida. ¿Estás de acuerdo conmigo? Lo que usted va a ver otra vez después de Daniel, hemos analizado los tiempos finales. Ahora, prepárate, yo quiero que Iglesia El Camino sea esa iglesia que se está preparando para recibir a Jesucristo. Tenemos que hacerlo. Entonces ahora el pueblo judío, ¿qué pasó? Retomo mi tema. 70 años de terapia. ¿Por qué 70 años? El profeta Jeremías les había dicho, arrepiéntanse, hagan esto, no le hicieron caso. Y viene Dios, los disciplina. Matanza. ¿Ustedes se imaginan ese pueblo quemado, hecho esa belleza? Y era el templo de Dios. Te quiero aclarar eso. Ahora, ¿ustedes se acuerdan un detallito? Que de ahí están los instrumentos. Yo les leí cómo Salomón puso las tazas de oro, los platos, los cuchillos, que eran miles. Y Nabucodonosor, como eran de oro puro, de plata, los guardó y después lo usaban ellos. Yo ya te conté la historia del capítulo 1, cómo el rey Ciro les regresó. Ahora se dice que esos utensilios están guardados. Que un día, y después vamos a estar viendo de la reconstrucción de ese templo que se va a hacer en Jerusalén hoy día. ¿Ok? Entonces, entramos al capítulo 3. ¿Está listo para el capítulo 3? Restauración del altar y del culto. Vamos a hablar de dos cosas. El altar es, piense esto, un stage. Eso es el altar. Para alabar a Dios, los judíos querían un lugarcito donde quemar el incienso, los sacrificios, los holocaustos. Acuérdate que en el Antiguo Testamento se sacrificaban animales para el perdón de pecados, derramamiento de sangre. Los judíos habían aprendido con Moisés, ¿te acuerdas? En el tabernáculo. Entonces los judíos querían volver a hacer eso. ¿Por qué? ¿Tú te acuerdas de Epífanes Antíoco, del cuerno pequeño? ¿Qué había hecho eso? Por años, este hombre los oprimió a los judíos, a algunos los mató y quiso abolir. Dijo, judíos, no quiero saber de sacrificios. Y en burla sacrificó un cerdo. ¿Te acuerdas de eso? Tu buena memoria me ayuda.
Entonces la idea del diablo, escúchame iglesia, es quitar, deshacer, desaparecer la adoración al Dios Jehová. ¿Qué vas a hacer tú? ¿Vas a permitir eso? ¿Vas a permitirlo como hijo de Dios? Yo digo, qué bueno que está grabado, ojalá que puedas. Yo estoy dispuesto a dar mi vida, pero el enemigo no me va a detener que yo le adore a Dios. ¿Estás de acuerdo conmigo? Entonces Epífanes, apodado el loco, eso quiso y lo logró, tipo anticristo. El anticristo en esos 3 años y medio se va a levantar y va a hacer lo mismo. Al que quiera va a decir, te dejas marcar con el 666 o te mato, te vuelo la cabeza. Apocalipsis, yo ya leí, no voy a ir por allá. Entonces, yo para ese tiempo, Dios dice, yo no quiero que pases eso, yo te voy a llevar en el rapto. Si tú te quedas, si tú no te pones las pilas, te quedarás left behind, ahí la película, y pasarás la gran tribulación, y ahí tendrás que escoger, o te marcan el 6-6 o te dejas matar por la causa de Cristo. Estamos bien. Ahora vamos al capítulo 3, es el mensaje de que vamos a hablar. Se va a restaurar, usted va a ver conmigo el lugar donde se sacrifica y el culto a Dios, la adoración a Dios, porque Epífanes lo había deshecho. Ahora los judíos ya saben lo que es amar a Dios, aprendieron una lección, sufrieron. Ahora, como un solo hombre, va a ver en algún lugar 50,000 judíos se disponen a cantar, a hacer sacrificios, a adorarle al Dios de los cielos. Veamos por favor versículos 1 al 7, versículos 1 al 7 conmigo. Cuando llegó el mes séptimo y estando los hijos de Israel ya establecidos en las ciudades, se juntó el pueblo como un solo hombre en Jerusalén. Ya se fueron a Jerusalén, de Babilonia a Israel. Dice que la jornada que tomó, este dato quiero dárselo, imagínense esa multitud de gente viajando. Les tomó como 4 meses, porque no iban en freeway a 80 millas por hora, 900 millas de viaje, eso es lo que dice la historia, 900,000 millas de viaje. Usted figúrese en el mapa, estamos hablando de Babilonia, lo que es Irak hoy en día, viajar a Israel. No es como ahora, es como, eran 2 países pegados, estamos hablando México, Estados Unidos. Yo manejé al Bajío y no lo quiero volver a hacer. Me quedé bien cansado, me llevaran como que el diablo nos estaba siguiendo. No quería ni descansar, dormía por 1 hora y vámonos. Oye, ¿cuál es la prisa? Pastores, que queremos llegar, queremos disfrutar México, que le digo, ¿qué tal por llegar rápido? No vamos a llegar. Por ahí hay un sign en el bus en Bolivia, dice, más vale perder 1 minuto en la vida que la vida en 1 minuto. Y se lo dije al hermano, más vale perder 1 minuto. Por eso la próxima que vayan, yo no voy a ir con fulano sutano, yo me voy a ir con Jesús Villanueva. Le voy a seguir. A buen santo te encomiendas, dice su esposa. Entonces, ¿cuántas millas? ¿Por qué estoy hablando de México? Que yo sepa, era 1,000 millas al Bajío. Era como 2,000. Entonces, algo parecido como hacer un viaje de aquí hasta Guanajuato, para que te des una idea. Eso es lo que, si fuéramos caminando a Guanajuato, nos tomaría 4 meses, maybe 4 meses y medio, porque estamos hablando de 1,000 millas. O sea que una jornada, imagínense lo que viajaron los judíos para regresar a su país. Parecido como que tuviéramos que regresar a México a pie, digamos, ¿no? Entonces, aquí están los judíos, ya están en sus ciudades. ¿Ahora qué? Versículo 2. Entonces se levantaron Yeshua, hijo de Josadac, y sus hermanos los sacerdotes, y Zorobabel, hijo de Salatiel, y sus hermanos, y edificaron el altar del Dios de Israel. Por favor, pone un circulito a la palabra altar.
Eso es un lugar que vistes que tenían unos picos en el templo de Salomón, porque ese es un lugar donde se sacrificaba los animales para el perdón de pecados. Para ofrecer sobre él holocaustos, como está escrito en la ley de Moisés, varón de Dios. Usted ya sabe la historia, no tengo que explicarle mucho. Entonces, dos cosas quieren hacer los judíos. Qué hermoso. Sacrificar, darle algo a Dios. Ese lo empezó ¿quién? Con Moisés. ¿Quién se lo ordenó? Dios. Dios hasta le ordena a Moisés la medida del tabernáculo, esto y el otro. Usted ya sabe eso. Versículo 3. Y colocaron el altar sobre su base porque tenían miedo de los pueblos de la tierra. Y ofrecieron sobre él holocaustos a Jehová, sacrificio a Jehová, holocaustos por la mañana y por la tarde. Esa era la orden según el libro de Levítico. Lo hacían en la mañana y en la tarde. Celebraron asimismo la fiesta solemne de los tabernáculos, como está escrito, y holocaustos cada día por orden conforme al rito, cada casa en su día. ¿Notan que cada casa hacía? Entonces, prepárate para una aplicación que vamos a hacer nosotros. ¿Qué tenemos que hacer ahora nosotros en cada casa? Además de esto, dice, el holocausto continuó las nuevas lunas y todas las fiestas solemnes de Jehová y todo sacrificio espontáneo, toda ofrenda voluntaria a Dios. Nota ahí sacrificios de las lunas, luna nueva, luna llena, que yo me acuerdo, no sé cómo es la cultura en México. Para nosotros en el calendario está el movimiento de la luna. Y yo me acuerdo que mi mamá no lavaba ropa en luna nueva. Decían que la ropa se iba a deshacer y creo que sale de aquí. El movimiento de la luna para los judíos era clave. Entonces ellos de hecho tenían una fiesta, ¿ok? El número 6, desde el primer día del mes séptimo comenzaron a ofrecer holocaustos a Jehová, pero los cimientos del templo de Jehová no se habían echado todavía. Ahora, entienda mi iglesia, aquí no estamos hablando todavía del templo, ese templo majestuoso que tenía. La idea es edificar el templo, pero hay una prioridad antes del edificio. Es que el pueblo de Dios necesitaba adorar a su Dios. Necesitaban un stage, un podium, no sé cómo decimos, y para ahí darle sacrificios a Jehová. Versículo 7. Y dieron dinero a los albañiles y carpinteros, asimismo comida, bebida y aceite a los sidonios y tirios, para que trajesen madera de cedro desde el Líbano por mar a Jope, una ciudad, una isla, conforme a la voluntad de Ciro, rey de Persia, acerca de esto. Ahora ya estamos hablando del cimiento del templo, pero no perdamos enfoque. Número 1, ¿qué es mi parte? ¿Qué es mi parte? Dios empieza. El crédito hay que darle a Dios. No fue Zorobabel, no fue Nehemías, no fue Esdras, fue Dios el que movió el corazón del rey. ¿Se acuerdan? Proverbios. El corazón del rey está en las manos de Jehová, así como él mueve las corrientes de las aguas. Dios mueve el corazón del rey como él quiere. ¿Estamos bien? Entonces, sea creyente, no creyente, Dios es soberano, Dios está aquí arriba, entonces debes descansar en eso, no te preocupes, Dios está a cargo de ti. El enemigo te quiere asustar, te espanta pandemia, enfermedades, violencias. Yo me preocupo por mis nietos, yo no sé cómo va a pasar. No. El diablo te está tirando. ¿Y Dios qué? En 20 años, si estamos aquí en la tierra y va a haber mucho problema en la tierra, ¿y Dios qué? ¿Está dormido? ¿Deja Dios su trono? ¿Deja Dios de ser soberano? El enemigo puede hacer lo que quiera, todo se va a pasar, se va a llevar a cabo de acuerdo al plan de Dios. Además, yo te dije, no es el fin del mundo como dicen todos, es el fin del gobierno de Satanás después de los 7 años. ¿Te acuerdas? Grábate eso, porque después viene el milenio, es el plan de Dios, 1000 años donde Satanás será atado, después viene
el gran juicio del trono blanco, donde Dios va a definir Satanás al lago de fuego y los creyentes a la ciudad celestial. ¿Cuál final? Solamente el final de un proceso. ¿Estamos bien? Entonces, escribe cuál es tu parte en esto, ya que Dios empezó a mover. Restaurar un lugar de culto y de adoración. Debes escribir esto. Debes restaurar. Porque en un momento se ha perdido. Esto aplica mucho a los Estados Unidos. Los Estados Unidos es un país fundado bajo Dios. Por eso en la moneda dice, "In God we trust". En Dios confiamos. Quiero decirles que la Corte Suprema otra vez, la Corte Suprema es la autoridad máxima de los Estados Unidos. No sé si usted sabía eso. Ahí están como 50 jueces. Votó otra vez que hay libertad, que las iglesias se pueden reunir si es posible al 100%. La semana pasada salió, un amigo me dijo, Wally, la Corte Suprema está apoyando a la iglesia en los Estados Unidos. ¿Por qué algunos pastores no se reúnen? ¿Usted sabía que hay iglesias que no, todavía no, tenemos que ser precavidos? La Corte Suprema ya lo autorizó, lo abrió, no hay nivel. ¿Tú sabes cuál es lo que le está deteniendo? Su temor. Entonces, nosotros, los Estados Unidos, el tema de Esdras es cómo restaurar la salud espiritual de la nación, de Estados Unidos, de la iglesia, de la familia. ¿Estamos bien? Entonces, tu parte es restaurar un lugar de culto y adoración. ¿Qué es eso, pastor? Hoy en día ya no sacrificamos animales, ¿verdad que no? Eso Cristo ya lo hizo una vez por todas, dice el libro de Hebreos. Ahora, ¿tú tienes un lugar de culto en tu casa? No me contestes. ¿Qué es eso, pastor? Los judíos restauraron eso, lo que Antíoco, el anticristo, el diablo había querido desaparecer. Ahora, movidos, Dios dice, no, Señor, ustedes van a volver a adorarme. Y después de haber visto todo lo duro, los judíos empezaron como un solo hombre a adorar a Dios otra vez. Y número 1, reconstruyeron un lugar para adorar a Dios. Como tú y yo no necesitamos eso, ya estamos en el nuevo pacto, necesitamos un lugar de culto y adoración. ¿Qué es ese lugar de culto y adoración? Antes de escribir el subpunto, para comer necesitamos un lugar, ¿no? Tenemos un comedor, tenemos mesas, tenemos sillas. Para descansar tenemos una sala, ¿verdad? Un sofá, tenemos cómodo, tenemos la televisión. Yo no quiero televisión en mi cuarto. No sé si tú tienes televisión, tú sabrás. Yo escuché por ahí en un consejero cristiano dijo, no recomiendo televisión en el dormitorio, distrae mucho. Tu dormitorio es para descansar, la sala es para dormir, la sala es para descansar. ¿Estamos bien? Entonces en mi casa, como no somos tan ricos, solamente hay televisión. Y en tu casa sí hay televisión en el comedor, en el dormitorio. Por favor, no estoy hablando de ti. Eso es tu comodidad, ¿no? Pero me estoy metiendo a esto. Hay un lugar para todo. ¿Por qué no tenemos un lugar para orar? ¿Se ha preguntado eso? A veces no oramos porque no tenemos un lugar específico. Ustedes han visto la película War Room, ¿se acuerdan? Cuarto de guerra. Y en esa película se enfatizaba, se aconsejaba, you must have a place for prayer. Debes de tener un lugar de adoración. Lo convirtió la negrita el closet y ponía sus listas. Nosotros, mi esposa y yo, oramos en nuestra sala. No tenemos un apartamento grande. ¿Sabe por qué no vamos al dormitorio? Porque es incómodo. En la sala hay comodidad. Que mi sala se convierta en un lugar de lectura bíblica y un lugar de oración. Y Mali, le digo, pregúntenle a ella. Llegamos y vamos a ponerlo a las 4 por ahí. A la hora que lleguemos vamos a orar. Le digo, te leo la Biblia y oramos. Y a veces en la mañana, mayoría del tiempo yo leo Proverbios en la mañana y oro también. Y tengo mis tiempos de oración en la oficina durante el día. Cuando llegamos a la casa me llamó la atención Dante Gebel. Dijo, a las 3 con mi esposa llegamos a la casa y teníamos un tiempo de oración.
sin que nadie nos distraiga. Iglesia, ¿tú piensas que debiéramos restaurar ese lugar de culto y adoración a nuestro Dios? Ahí está tu secreto. Ahí quieres victoria en tu casa. El Espíritu Santo se va a mover. ¿Para qué? Escriba ahí, por favor, para lectura bíblica y oración. Específico esto, para lectura bíblica y oración. 3 veces, y tengo este hábito, antes de orar, yo, ¿sabes qué hago? Leo la Biblia. Yo dejo que Dios hable a mi vida, porque Dios habla a través de su palabra, y después oro. Es como decir, Dios amado, usted habla primero, después yo. ¿Estamos bien? Entonces hay que restaurar ese culto de lectura bíblica y oración. Nosotros debemos empezar a cortar el tiempo que vemos televisión. Por alguna razón, mi esposa sabe, hemos estado viendo muy poca televisión estos días. No es malo, hay programas muy buenos, hay películas buenas, hay programas en la televisión buenos. Hay que cernir, hay que apartar, no todo es malo. Ahí puede haber una novela y por ahí rara, no sé, que es buena, pero las últimas basura. Así, ¿escucharon lo que dije? Entonces usted debe tener mucho cuidado, y hemos estado hablando con mi esposa eso, mucho cuidado lo que vemos. La pregunta será, ¿tu televisión es un instrumento para crecimiento espiritual? ¿Tu teléfono es un instrumento para crecimiento espiritual? Tienes que hacerte esa pregunta. Entonces hay que restaurar un lugar de culto y adoración. ¿Para qué? Que sea de lectura bíblica y adoración. Vamos al versículo 8 y 13. ¿Qué más? ¿Qué es nuestra parte? Tu parte es restaurar ese culto. Dios te está hablando hoy. Dios me está hablando a mí. Hay que restaurar ese culto de adoración en las casas. Versículo 8. Dice, en el año segundo de su venida a la casa de Dios en Jerusalén, el segundo año, llegan los judíos, ya usted ya entendió. En el mes segundo comenzaron Zorobabel, hijo de Salatiel, Jesúa, hijo de Josadac, y los otros sus hermanos, los sacerdotes y los levitas, y todos los que habían venido de la cautividad de Jerusalén, y pusieron a los levitas de 20 años arriba para que activasen la obra de la casa de Jehová. Los jóvenes son trabajadores, ¿verdad? ¿De qué edad? 20 años. Si acaso veo, iglesia, aquí hay un ejemplo, Jaime, Juan, hay algo para tomar. Yo veo a los jovencitos, me fijaba en PCC, puros jóvenes, moviendo cosas, las sillas. ¿Por qué cree? No van a poner a los de 80, porque esos lo hacen rápido. Habrá que tomar una idea. ¿Tenemos jóvenes aquí? ¿Sí? Sí. Tenemos, a no ser que usted, yo casi le digo, necesita lentes. Y esos jóvenes hay que ponerlos a trabajar porque son trabajadores, porque lo hacen más rápido que yo. Si que yo haga el PowerPoint versus Carla o Gael, no, pues 1000 veces Carla o Gael, porque son tecnológicos las hijas de Juan. ¿Por qué no aprovechamos los jóvenes que hay en la iglesia para la gloria de su Dios? Entonces, querían activar, querían agilizar la reconstrucción del templo. El verso 9, Jesús también, sus hijos y sus hermanos, Cadmiel y sus hijos, hijos de Judá, como un solo hombre asistían para activar, para mover la obra a los que hacían la obra en la casa de Dios, el templo de Dios. ¿Notaron que dice Julano y sus hijos? Julano y sus hijos. Tengo a mi hijo, me falta mi otro hijo, oren por él, me falta mi otro hijo. Y en un tiempo, mis 3 hijos, bueno, Jesse estaba chico, pero aún él, usted sabe, Jeremy tocaba la batería, Timoteo la guitarra y el sonido, y yo estoy esperando que ellos van a retomar. Dios me está diciendo, ¿será, querido Walter, que necesitas reforzar tu culto en tu casa? ¿Será que yo te voy a honrar? ¿Será que me distraje con la televisión? Y Dios me está hablando a mí, espero que a ti también. Entonces dice, junto con los hijos de Enadad, ¿sí?
Julano, sus hijos. Julano, sus hijos. Sus hijos y sus hermanos levitas. El verso 10. Y cuando los albañiles del templo de Jehová echaban los cimientos, pusieron a los sacerdotes vestidos de sus ropas y con trompetas, y a los levitas, hijos de Asaf, con címbalos. Ahí está, los levitas eran los músicos. ¿Qué son los címbalos, Mali? Parecido a los panderos, el címbalo es un triangulito a veces que se toca con un palito. O el platillo que está ahí. Son instrumentos de percusión para que alabasen a Jehová. Puedes subrayar la palabra alabar los levitas. Y ahí en el capítulo 2 dice que tenían como 200. En los salmos se habla de los músicos. El rey David tenía un coro espectacular. Dice, según la ordenanza de David, rey de Israel. Ahí está. El rey David estableció, lo arregló esto, la alabanza, porque el rey David, por eso le dicen el salmista, el que escribió mayoría. Por ahí hay un cantante y ya se pone el nombre, salmista Julano de tal, porque adora, porque canta a Dios. De pronto no está mal ese título, ¿no? El 11. Subraye la palabra ahí. Y cantaban alabando y dando gracias a Jehová. Subrayo. Y cantaban alabando y dando gracias a Jehová. ¿Notan que había alabanza en el culto a Dios? Entonces no estamos inventando nada. En esta iglesia va a haber alabanza, va a haber anuncios, va a haber lectura de la palabra, va a haber oración también. Y diciendo, porque Él es bueno, porque para siempre su misericordia sobre Israel. Y todo el pueblo aclamaba con gran júbilo, alabando a Jehová, porque se echaban los cimientos de la casa de Dios, porque estaban empezando ya a construir el templo. Ahora, no me estoy enfocando en eso, me estoy enfocando en lo que los judíos hacían. Aquí ya vimos que están alabando al Señor, están cantando. Y muchos de los sacerdotes, de los levitas y de los jefes de la casa paternas, ancianos que habían visto la casa primera, ponga nota ahí, ancianos que habían visto la casa primera, o sea, el templo de Salomón que ustedes vieron. Habían quedado ancianos que por ahí tenían 80 años. 85, si hoy en día hay gente que vive 80, 90, imagínate en esos días, los judíos eran gente muy fuerte. Entonces hay ancianos que veían cómo se iba a reconstruir ese templo que un día Nabucodonosor, Babilonia, lo había quemado. Viendo echar los cimientos de la casa, lloraban en alta voz. Vino melancolía a estos ancianos. Ese templo que había sido quemado se empieza a reconstruir por el mover de Dios usando al rey Ciro. Mientras muchos otros daban grandes gritos de alegría. El 11. Y no podían distinguir el pueblo el clamor de los gritos de alegría, de la voz del lloro, porque clamaban el pueblo con gran júbilo y se oía el ruido hasta de lejos. Si usted pasa por el Estadio Azteca, si hay un partido de fútbol, se escucha ruido, se escucha la bulla y no se diga cuando meten gol. Y yo me acuerdo cuando fui al estadio en Bolivia y cuando entre el Bolívar, el campeón de esos tiempos, no es un ruido y lanzan cohetes como si fuera 4 de julio. Y la gente aplaude, no se queda uno sin aplaudir a su equipo de sus amores. Y nosotros vamos a dejar que el mundo nos dé ejemplo en cómo hacen las cosas. Y no hablemos de los Estados Unidos, del fútbol americano. Esos sí que son fanáticos. ¿Ha visto los partidos de fútbol americano? Y nosotros, como estos judíos, lloraban, gritaban de gozo y alababan al Señor. ¿Estamos bien? Entonces yo digo, Dios merece tu alabanza. ¿Y por qué ese tanto gozo? Porque
Después de 70 años los judíos, cuando se les quiso oprimir, cuando Antíoco los agarraba y hasta los mataba y y se burlaba, profanaba el templo de Dios, el lugar donde se sacrificaba. Y eso es lo que va a hacer el anticristo a los 3 años y medio de la gran tribulación. Se va a sentar en el templo que fue edificado para Jesucristo. Y en unas próximas semanas usted va a ver eso, lo que está pasando. Por eso entendemos que el tiempo del gobierno, el fin, que Dios le va a poner fin al gobierno de Satanás, parece que está muy cerca. Y mi obligación es decírtelo. Y mi obligación es predicártelo de la manera más clara posible. Y por eso te voy a enseñar videos. Cómo se está preparando la futura reconstrucción del templo. Que a estas alturas ese templo que reconstruyeron, malas noticias, lo volvieron a tirar. Y Dios dice, ok, Satanás, está bien, a mí me haces mis mandados. Déjale empezar el mensaje. Dios te puede levantar otra vez. Proverbios dice, el justo cae 7 veces y se levanta. ¿Estamos bien? Entonces, el punto número 2, ¿cuál es tu parte? Número 1, restauras el lugar donde vas a adorar. Número 2, restaura un grupo de canto y alabanza. ¿Será bueno en tu culto que tengas en tu casa poner unas alabanzas ahí en la casa? He pensado, yo dije, Señor, ¿por qué antes de orar, qué tal si pongo una música de Jesús Adrián Romero, o de Espíritu en Verdad, o de Hillsong? ¿Le inspira a usted esos cantos, que la música cantar? ¿Podemos hacer en la casa eso? Entonces usted restaure un grupo de canto. Nosotros tenemos que restaurar un grupo de alabanza. Lo tenía el rey David, lo tenían en Esdras. ¿Por qué no por qué no lo vamos a hacer nosotros? En el tiempo de Dios, en lo que ese grupo, en lo que Dios nos permite armar ese grupo de alabanza, vamos a cantar con esos que hay. ¿Estamos bien? Gracias a Dios por la tecnología. Restaure un grupo de canto y alabanza. ¿Para qué? Para cantar en la iglesia y en las casas. Tania está por acá. Do your warm up en el baño, lo que estás cantando. Es ok, mija. Ahí practica, no te oyen a tú, échale, canta y cántale a Dios para que nadie te critique. Y si prepare en su casa, afine sus cuerdas vocales en su casa y después venga a cantar en la iglesia. ¿Estamos bien? Ahora, hay mucha gente ¿ha visto esos shows? America Has Talent, America Got Talent, ¿cómo se? America Has Talent, España Has Talent, México Has Talent. Iglesia El Camino no tiene talento. ¿Es justo decir eso? No. A Julie siempre le estoy molestando. A Julie Caudillo me dice que tiene muy buena voz. Y le digo, Julie, ¿cuándo vas a cantar? Y no me va a cantar a mí, Julie, va a cantar al Señor. Si Dios te ha dado una voz de Camilo VI, ¿por qué no le cantas a Dios? Amén. Estaba escuchando en el camino, venía escuchando esos cantos, esa música antigua. ¡Qué letra tan hermosa! No le veo nada de malo a eso. Y yo le digo, cuando escucho cantar a Camilo VI, se me estremece mi cuerpo de lo hermoso que canta ese español. Lo he escuchado al grupo Mocedades. Cantan precioso. Y en la iglesia, los judíos tenían 200. Hay iglesias que conozco de mis amigos, tienen 3 grupos de alabanza. ¿Me escuchó eso? Y en Iglesia El Camino debemos preparar a nuestros jóvenes y debemos orar, recuperar. Nuestros jóvenes están fríos. Tenemos que restaurar nuestro culto. Tenemos que restaurar nuestra alabanza. Pienso en Ricky Rivero, el hijo de Gaby. Le he escuchado cantar, le he escuchado tocar la guitarra. Canta hermoso. ¿Ha cantado alguna vez aquí? ¿Y qué pasa, Ricky? Tenemos que orar para que Dios despierte sus 5 sentidos espirituales. Cuando eso pase, ellos van a subir a cantar aquí. Pero mientras tanto, que estén ahí sentaditos. Si no tiene corazón, si no tiene todas las ganas, mejor que esté esperando el tiempo de Dios. ¿Está de acuerdo conmigo?
Porque si usted va a venir aquí, más vale que haya afinado su vocecita, ¿verdad? Porque le va a cantar a Dios. Porque el mundo le da lo mejor a Dios. Y nosotros, ¡ay, cómo sale, pastor! ¡Ay, ahí se va, pastor! No, Señor. Usted le va a dar Dios. En el libro de Levítico, en los Salmos, habían grupos especializados. Había albañiles, había de todo, había pintores. A cada quien Dios le ha dado un talento. Úselo para la gloria de Dios. Hermanos, este libro Dios nos va a llevar a restaurar el templo, a restaurar nuestra relación con Dios, a restaurar nuestra familia, a restaurar a nuestros esposos, nuestros hijos, nuestros familiares, la comunidad. ¿Puedes correr conmigo? ¿Estás bien? ¿Puedes orar conmigo esta oración? ¿Tú quieres restaurar tu culto familiar en la iglesia? Sin mucho escándalo, cierra tus ojos y vamos a orar. Dios ama la oración sencilla. Yo le voy a decir a Dios, que yo quiero restaurar mi culto familiar empezando el lunes. Yo no sé qué quieras hacer tú. Si quieres decirle a Dios, voy a orar, puedes hacerlo. Señor, muchas gracias primero por hablarnos a través de su palabra. Entendí que todo empieza con usted. Creo que la iglesia también. Ahora Dios, a mí, hablándome usted a mí, ¿qué es mi parte? ¿Qué debo hacer el lunes, el martes? ¿Será bueno que mis hijos me vean orar? ¿Será bueno que mis 3 hijos, de alguna manera, llegan a mi casa, a un Jeremy, mis nietas, mi nuera, Paulette, Talia? ¿Será bueno que me vean orar? ¿Será bueno que me vean ver películas cristianas? Padre Celestial, entendí el mensaje y hoy decido hacer algo. Señor, quiero hacer un compromiso, tomo una decisión esta mañana. Incluyo a la iglesia el camino, Padre. Si quieres orar, podemos orar esto. Padre Celestial, después del mensaje de su palabra, hoy decido restaurar un culto familiar en mi casa. Dios, ayúdeme a restaurar un tiempo de servicio en mi hogar, en mi sala, en mi comedor. Dios, dile a Dios, Dios, decido leer la Biblia, leer su palabra, orar, cantar alabanzas en mi casa. Padre Celestial, ayúdenos, denos fuerza para restaurar ese culto familiar en cada hogar. Padre Celestial, ese es nuestro deseo. Esa es la decisión que tomamos hoy como su pueblo. Queremos, como Iglesia El Camino, después de reunirnos el domingo, como lo hacían los judíos, como un solo hombre. Tal vez somos 40, 50, que esos 50, 40 nos reunamos el domingo que viene como un solo hombre, buscando adorarle, buscando escuchar el mensaje de su palabra. Oro esto en el nombre de su Hijo Jesús. Amén.